Agradecemos a nuestro Padre Celestial porque nos da el privilegio de salir al aire. Mi nombre es John Lopera y me acompaña una vez más el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa más de esta extraordinaria serie de Daniel capítulo 11. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestro medio a través de una palabra de oración. Nuestro Padre que moras en el cielo, Señor eterno, alabado y bendecido sea su santo y bello nombre. Amén. En esta hora, Señor eterno, imploramos Santo Espíritu que esté con nosotros y que sea Él quien dirija esta programación, Señor. Amén, Señor. Le pedimos una bendición muy especial por esos amigos oyentes y hermanos que están escuchando su palabra, Señor eterno, a través de este programa. Que también el Espíritu Santo esté con ellos, Padre. Se lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Una vez más, queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes, amigos oyentes. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares o donde quiera que estén escuchando este programa. Recuerden nuestros puntos de contacto. Estaremos dándolos casi al final del programa. Si usted todavía no tiene nuestra dirección postal, si todavía no tiene nuestro número de teléfono y desea ordenar algún material o contactarse con nosotros, lo puede hacer. Recuerde, si usted nos llama y no recibe una respuesta inmediata, nos puede dejar su mensaje allí en el correo de Vox y nosotros pues le devolveremos la llamada lo más pronto posible. También queremos recordarle de que estos mensajes están siendo subidos a internet, www.elfuerteclamor.org. Bien, vamos a empezar, hermano John, inmediatamente con lo que es los minutos de salud. Salud y temperancia, como hemos definido en programas anteriores, vamos a definirlo en estos momentos. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano, cuerpo, mente y espíritu. Y temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas. Bien, en los minutos de salud, hermano John, vamos a hablar de cómo toda esa enfermedad comienza en el intestino. Y del subtítulo de estos minutos de salud es la importancia de la salud intestinal, parte número 1. Y empecemos con la palabra de Dios. En Tercera de Juan capítulo 1 y versículo 2 nos dice la palabra: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Bien, hermano, muchos consideran el intestino como el segundo cerebro de nuestro cuerpo. ¿Por qué esta afirmación? Parece muy acertada la frase del filósofo griego Hipócrates, que dice: toda enfermedad comienza en el intestino. ¿Qué podemos agregar sobre este asunto? Bueno, con la variedad de cosas que causan estragos en nuestro sistema digestivo, amigos oyentes, en estos tiempos en que estamos viviendo, puede parecer imposible tratar de recuperar el equilibrio y restablecer la salud óptima. Pero no se trata solo de problemas digestivos solamente, ya que la salud gastrointestinal puede ser la causa principal de muchos otros problemas de salud, incluidos el cerebro y la salud mental. Muy importante, hermano Frank. ¿Por qué es importante la salud intestinal? Curar los intestinos le permite al cuerpo construir un sistema inmune más fuerte y producir el tipo correcto de bacteria que le dice a su cerebro que está bien, sentirse bien de nuevo. Gracias a los 40 billones de bacterias que trabajan constantemente durante el día, su intestino ayuda a alimentar todo el cuerpo. El intestino se compone de una gran cantidad de microbios que afectan su fisiología y mantienen el funcionamiento del cuerpo y del cerebro como deberían. Estos microbios intestinales afectan la forma en que se almacena la grasa, cómo equilibra los niveles de glucosa en la sangre y cómo responde a las hormonas que
hacen sentir hambre y estar saciado. Ujú. Los investigadores han descubierto que el sistema nervioso es en su intestino, o sea, conocido como el segundo cerebro, se comunica con el cerebro de su cabeza. También juega un papel en ciertas enfermedades y en la salud mental. En otras palabras, el bienestar de su cuerpo y de su cerebro depende de su salud intestinal, que son como prácticamente, hermano John, la tubería del cuerpo. Así es, los alimentos que usted ingiere, amigo oyente, pueden ayudar o dañar su intestino, si usted no lo sabían. Cuando se trata de mantener su microbioma en su nivel más saludable, nada es más importante que lo que usted come y bebe. El entorno interno de su intestino está constituido por lo que usted pone en su boca, por lo que los alimentos que elige comer son un componente crucial para mantener su salud intestinal. Y de eso hemos estado hablando mucho a través de estos programas, hermano Fran, de la importancia del cambio de dieta. Las fibras y demás, ¿no? La buena noticia, amigos oyentes, es que incluso una vida llena de comida mala es reparable, al menos en lo que respecta a los microbios. Sorprendentemente, su cuerpo puede crear una nueva microbioma en tan solo 24 horas, simplemente cambiando lo que come. Aquí vemos la importancia de lo que es comer saludable para limpiar los intestinos, hermano John. Así es, vamos a abundar en cuanto a este tema tan importante que lo hemos titulado la importancia de la salud intestinal. Seguiremos abundando en cuanto a este tema en nuestro próximo programa. Así que hacemos un llamado siempre, hermano Fran. No nos vamos a cansar de hacerlo. Ojalá que algún día estos llamados caigan en un terreno fértil. Y el llamado que nosotros hacemos siempre a través de estos programas o estas notas de salud es exhortar a nuestros queridos amigos que nos escuchan cada semana de cambiar sus dietas, de volver a la dieta original que Dios implantó en el principio para beneficio del ser humano. La dieta de Génesis capítulo 1, versículo 29, una dieta 100% natural. Y es por eso que el mundo hoy está arrastrando, la humanidad está enferma, hermano Frank. Las personas viven metidas en los hospitales, en los consultorios médicos, viven tomando pastillas, se han hecho dependientes de los médicos, de las pastillas, de las farmacias. ¿Pero por qué? Simple y llanamente porque no desean cambiar su alimentación, no desean escoger la alimentación que Dios le ha dado al hombre para que viva una vida sana. Bien, hasta aquí los minutos de salud. Esperamos que sean de mucha bendición para cada uno de ustedes y también para nosotros. Hermano John, sin más preámbulo, vamos a continuar con el tema para hoy de la serie de Daniel capítulo 11. Hoy vamos con la parte precisamente número 11. El rey del norte y la tierra gloriosa. Y empezamos donde nos quedamos más o menos, la continuación en Daniel capítulo 11 versículo 41. Acuérdense, amigos oyentes, si acaba de sintonizar el programa, el último fue Daniel capítulo 11 versículo 40, que vamos a usarlo como también de introducción, hermano John, más adelante. Dice el capítulo 11 versículo 41, y entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Cuando dice que entrará, se refiere al rey del norte, que ya nosotros a esta altura de esta profecía bíblica sabemos a quién representa. Ustedes recordarán, amigos oyentes, que en nuestro estudio anterior comenzamos a hablar acerca de la venganza del rey del norte, tal y como lo describe el profeta Daniel en su libro, específicamente Daniel 11:40, que eso lo estudiamos en nuestro programa anterior. El papado, representado por el rey del norte a la altura de esta profecía bíblica, se vengó de su enemigo acérrimo, que era el comunismo ateo de la Unión Soviética, con su gran aliado. ¿Cuál fue su gran aliado? Los Estados Unidos de Norteamérica. El papado derribó el primer muro que impedía al rey del norte ascender al poder mundial.
El segundo muro a destruir por el rey del norte, o sea, el papado, era el derrumbamiento del muro de la separación entre iglesia y Estado en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, con la posterior aprobación de la ley dominical. Muchas personas escuchan esto, hermano Fran, tal vez por primera vez y se sorprenden. Dirán, ¿qué están diciendo estos dos hombres? ¿Qué es eso de ley dominical? ¿Cuándo se ha oído eso en las noticias? Y de cambiar la Constitución. Correcto. Bueno, el 7 de junio de 1982 se estableció una alianza entre el papado y los Estados Unidos, con efectos verdaderamente devastadores para el comunismo, para la Unión Soviética y los países satélites. Esta unión entre el Vaticano y la Casa Blanca, que se le conoció como la Alianza de Poderes o la Santa Alianza, oigan bien, irá madurando hasta concluir con la consumación del nuevo orden mundial, si ustedes no lo sabían. Para que esta alianza se lleve a cabo, alianza que se menciona en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 al 18, como hemos estudiado anteriormente, Estados Unidos debe eliminar de su constitución el muro de separación entre la iglesia y el Estado. Y dicho sea de paso, hermano Francis, hay vientos hoy en este tiempo, sobre todo en esta administración que estamos viviendo ahora de este país de Norteamérica. Esos vientos ya se sienten de querer eliminar esa pared que divide la iglesia y el Estado. Si tenemos en cuenta en el libro del conflicto de los siglos, un libro que hemos mencionado anteriormente, en la página 495 nos dice: el hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Así que, amigos oyentes, pendiente a todas estas enmiendas y leyes que podemos ver hoy en día, hermano John, que afectan directamente a cambiar la Constitución, pero tienen un cumplimiento profético. Y atentan contra la libertad religiosa que nosotros gozamos de este país. Esto quiere decir que el gobierno de los Estados Unidos, por medio de los diputados en el Congreso y en el Senado, eliminarán las barreras para que pueda llevarse a cabo la formación del imperio más grande del mundo. ¿Cuál es ese imperio? El nuevo orden mundial. El poder del papado se une con el poder político y militar de los Estados Unidos, y al aprobarse la ley dominical en este país, se impondrá nuevamente la intransigencia y la intolerancia religiosa, dando así cumplimiento a la profecía de Daniel capítulo 12, versículo 7. Hermano John, usted tiene ese versículo por ahí para mencionarlo. Daniel capítulo 12, versículo 7. Dice así: y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra, o sea, su mano derecha, y su siniestra al cielo, su mano izquierda, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, o sea, 3 tiempos y medio, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Ya nosotros hemos visto, hermano Frank, que ese periodo profético de 3 tiempos y medio, que también habla Daniel capítulo 7, versículo 25, tuvo su cumplimiento exacto en el año 1798, cuando el papado recibió su herida de muerte de manos de su enemigo más acérrimo en ese entonces, que era la Francia atea. Y podemos darnos cuenta que a partir de ese año en adelante comienza ese periodo del tiempo del fin. Así que, hermano Fran, yo creo que estamos viviendo en un tiempo crucial. Las personas tal vez no se dan cuenta de ello. Debemos señalar que para que se produzca y se ponga en marcha el nuevo orden mundial, que dicho sea de paso, eso se viene hablando hace ya por mucho tiempo, con la imposición de una ley dominical aquí en Norteamérica, avalada y apoyada por el rey del norte, o sea, por el papado, debe entrar a la tierra gloriosa, tal y como lo dice Daniel capítulo 11, versículo 41, que lo acabamos de leer. Dios en su misericordia concedió al antiguo Israel una tierra buena en gran manera. La palabra hebrea para gloriosa, amigos oyentes, es tesebí, que significa en sentido de prominencia, oigan bien, esplendor, deseable, gloria, glorioso, hermosura, hermosa, ornamento, belleza
o rico, de acuerdo al diccionario hebreo de Strong's, el número 6643 y la página 119. Uno de esos significados que da la palabra hebreo para gloriosa, como dice Daniel capítulo 11, hermano Frank, que usted lo leyó, versículo 41, porque dice que entrará, o sea, el rey del norte, el papado, a la tierra gloriosa. ¿Qué podemos decir en cuanto a lo que significa la palabra glorioso o gloriosa de acuerdo al diccionario de la lengua española? En la página 571, de acuerdo a ese diccionario, glorioso o glorioso significa digno de gloria y que goza de la gloria. ¿Y qué significa la palabra gloria, hermano Frank? En la página 570 del diccionario avanzado de la lengua española, gloria significa esplendor, magnificencia, la gloria de un ejército. Muy importante. Y la palabra prominencia, porque ese es otro de los significados que da la palabra gloriosa en hebreo, tesebi, que es prominencia, de acuerdo al mismo diccionario avanzado de la lengua española, en la página 949, dice elevación de una cosa sobre lo que está alrededor, que se eleva sobre lo que está alrededor. Hermano Fran, hacemos una pregunta. ¿Tendrá los Estados Unidos estas características? Vamos a verlo más ¿Tendrá adelante. Estados Unidos magnificencia? ¿Tendrá Estados Unidos digno de ser glorioso o un país de gloria, vamos a decirlo así? Bueno. Un país elevado sobre los demás países del mundo, o sea, con presunciones de ser la primera potencia mundial. ¿Qué usted cree? Vamos a ver si Estados Unidos recorre con esa característica de tierra gloriosa. Pero antes, hermano John, hay una tierra gloriosa literal que se encuentra en el Antiguo Testamento. Exacto. Números capítulo 14, versículos 7 y 8 nos va a hablar de la tierra gloriosa del Antiguo Testamento, o sea, la tierra gloriosa literal. La que era la tierra gloriosa en los tiempos del profeta Daniel. Exactamente, dice así, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos, para reconocerla, es tierra en gran manera buena. Versículo 8, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. O sea, este fue el reporte de los 12 espías que recorrieron la tierra de Canaán en tiempo de Moisés. Muy importante. Usted tenía otro versículo allí por el libro de los Salmos. Salmos 48, versículo 2, nos dice, hermosa, tal como dice el diccionario, provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. O sea que había una tierra hermosa, había una tierra buena en gran manera, hermano Frank, que fue la tierra que Dios le dio al antiguo Israel. Esa tierra de Palestina, que era como Dios le había prometido, que era una tierra donde fluía leche y miel. Vamos a leerlo en el libro de Ezequiel. Apunten todos estos textos, amigos oyentes, para que así ustedes los puedan leer en sus hogares o en sus respectivas Biblias. Ezequiel capítulo 20, versículo 6 primeramente, y después vamos a leer el versículo 15. Noten bien lo que dice el Señor acerca de esa tierra que fue la heredad que Dios le dio a Israel. Dice así, aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Versículo 15 de Ezequiel 20. También yo les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Así que había una tierra prometida, hermano Frank. Esa era la tierra gloriosa en los tiempos bíblicos del profeta Daniel. O del antiguo Israel. Usted tenía otros textos por allí. Salmo 106, versículo 23 y 24 nos dice, y trató de destruirlo, o sea, Jehová al pueblo de Israel, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no lo destruyese. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra.
O sea, que había una tierra gloriosa en ese tiempo, que esa era la tierra que Dios le había prometido al pueblo de Israel, pero ellos no creyeron a la palabra del Señor, por eso estuvieron 40 años transitando por el desierto, por su falta de fe, por su apostasía. Pero hacemos una pregunta, amigos oyentes: ¿cuál principio enseña la palabra de Dios que nunca debemos olvidar? Es un principio bíblico que ustedes y nosotros nunca debemos olvidar. Y ese principio bíblico se encuentra precisamente en el libro de Eclesiastés. Hay dos textos que vamos a compartir con ustedes. El primero se encuentra en Eclesiastés capítulo 1, versículo 9. Escuchen por favor este consejo bíblico. Dice: ¿qué es lo que fue? Es una pregunta. Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Y Eclesiastés capítulo 3, versículo 15 nos dice: aquello que fue, ya es, y lo que ha de hacer, fue ya. Y Dios restaurará lo que pasó. Qué interesante, hermano Frank. O sea que lo que la Biblia nos está tratando de enseñar a través de estos dos textos bíblicos que estamos citando en Eclesiastés 1.9 y Eclesiastés 3.15 es que la historia pasada, amigos oyentes, se volverá a repetir a medida que entremos a las escenas finales de la historia de esta tierra. ¿Cuál será la tierra gloriosa en el tiempo del fin, que gozará de prominencia, oigan bien, de esplendor y de riqueza? Solo hay una: los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, ¿será que Estados Unidos va a repetir la historia de Israel, hermano John? Bueno, los Estados Unidos fue la tierra que Dios escogió para que fuese como un faro de luz y llevase la luz del evangelio al mundo, ya que el rey del norte, o sea, el papado, había oscurecido la luz de la verdad en Europa por 1260 años. Citaremos a continuación el libro titulado El conflicto de los siglos, donde veremos cómo Dios escogió esta nación después que el rey del norte recibe su herida mortal en el año 1798. Dice así la cita en la página 294, pero hermano John, ¿usted tiene un versículo antes que leamos la cita del conflicto de los siglos? Así es, hermano Fran, porque me llamó mucho la atención el comentario que usted acaba de hacer. Fue precisamente Dios que escogió esta tierra gloriosa, los Estados Unidos de Norteamérica. Así como escogió a Israel. Así como escogió esa tierra gloriosa, o sea, en los tiempos del Israel antiguo. Yo quiero que los amigos que nos están oyendo en esta hora entiendan cuál fue el plan de Dios original con ese pueblo de Israel antiguo que lamentablemente, nosotros conocemos la historia, fracasó en el cometido que Dios le dio. Por eso Dios levantó esta gran nación precisamente en el tiempo del fin, al final del periodo profético de Daniel capítulo 11, versículo 40 en adelante. Vamos a leer un texto bíblico aquí rapidito, hermano Frank, para que así podamos citar este hermoso libro que se llama El conflicto de los siglos, que yo estoy casi seguro que muchos de nuestros amigos que nos están escuchando en estos momentos tienen un ejemplar de este hermoso libro en sus hogares. Dice Isaías capítulo 49 y el versículo 6, hablando Dios, oigan bien, del pueblo de Israel antiguo, de esa iglesia que Dios escogió. ¿Con qué propósito Dios levantó esta nación de Israel? Lo dice bien claro Isaías 49, versículo 6. Escuchen lo que dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Sigue diciendo: también te di por luz de las naciones. ¿Por luz de qué, hermano Frank? Las naciones. O sea que Israel antiguo debía ser una luz para todas las naciones de la tierra. Y para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. O sea, dos cosas, hermano Frank, debía ser el pueblo de Israel en ese entonces. Pero fracasó. Que exactamente, fracasó. Número uno, debía ser una luz para el mundo. Y número dos, debía ser salvación. O sea, debían de llevar el evangelio de salvación a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Al fracasar el Israel antiguo y al apostatar de la verdad, pues ¿qué sucedió? Dios levanta una nación. Esa nación está profetizada en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, que dicho sea de paso, tenemos una serie grabada basado en esa profecía. La bestia que sube de la tierra con dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero que iba a hablar como un dragón. Esa bestia representa a esta gran nación de Norteamérica.
Pero aquí comenzó una historia muy hermosa, hermano Frank, cuando esta nación se sientan esas bases por los padres de esta nación como George Washington y todos estos hombres que vinieron de Europa siendo perseguidos por la intransigencia religiosa que se estaba llevando a cabo en Europa en ese entonces, levantaron una gran nación. Y esos padres de la nación estamparon su firma en la constitución de este país, donde ellos decían, queremos una nación sin rey y una iglesia sin papa. Y es por eso que decimos que esa tierra gloriosa, amigos oyentes, es la que el rey del norte está muy interesado en este tiempo del fin. Vamos a citar este libro, hermano Fran, vamos a ir leyendo cada una de estas citas detenidamente para que así nuestros amigos oyentes puedan entender este mensaje tan importante. El conflicto de los siglos en la página 294 nos dice así: pero el despecho de todas estas precauciones, muchos sufrieron por su fe. Las cárceles rebosaban. Las familias eran divididas, muchos fueron desterrados a tierras extrañas. Sin embargo, Dios estaba con su pueblo y la persecución no podía callar su testimonio. Muchos cruzaron el océano y se establecieron en Norteamérica, donde echaron los cimientos de la libertad civil y religiosa que fueron baluarte y gloria de los Estados Unidos. Era la tierra gloriosa, que fueron baluarte y gloriosa de los Estados Unidos, hermano Frank, la libertad civil y ¿qué cosa? Y religiosa. De eso disfruta este país de Norteamérica todavía. Bien, vamos a seguir citando este hermoso libro, El conflicto de los siglos, pero ahora vamos a citar la página 340. Dice, cuando circuló por los países de Europa la noticia de que había una tierra donde cada hombre podía disfrutar del producto de su trabajo y obedecer a las convicciones de su conciencia, millares se apresuraron a venir al Nuevo Mundo. Las colonias se multiplicaron con rapidez. Por una ley especial, Massachusetts ofreció bienvenida y ayuda a costa del pueblo a todos los cristianos de cualquier nacionalidad que pudieran huir a través del Atlántico, para escapar de las guerras, del hambre y de la opresión de sus perseguidores. De esa manera, los fugitivos y oprimidos eran, por la ley, considerados como huéspedes de la comunidad. A los 20 años de haberse efectuado el primer desembarco en Plymouth, había ya establecidos en Nueva Inglaterra otros tantos miles de peregrinos. Podemos darnos cuenta, hermano Fran, a través de estas declaraciones, que estos hombres huyeron de la persecución papal en Europa y esta tierra nueva que se levantaba, esta tierra gloriosa, les abrió las puertas para que comenzara aquí la nación que hoy conocemos como Norteamérica. En el mismo libro Conflicto de los Siglos, en la página 493, sigue diciendo: ¿cuál era en 1798 la nación del Nuevo Mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollándose de modo que se anunciara como nación fuerte y grande, capaz de llamar la atención al mundo? Bueno, la aplicación, dice la cita, del símbolo no admite duda alguna. Una nación y una sola responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Un notable escritor, al descubrir el desarrollo de los Estados Unidos, habla del misterio de su desarrollo de la nada y dice: como silenciosa semilla crecimos hasta llegar a ser un imperio. Un periódico europeo habló en 1850 a los Estados Unidos como de un imperio maravilloso que surgía y que en el silencio de la tierra crecía constantemente de poder y gloria, hermano John, tal cual como nos dice Apocalipsis capítulo 13, de dónde nació esta nación. Apocalipsis capítulo 13, creo que los versículos por ahí 10 o 9. Ok, vamos. Surge de la tierra, decía ahí, ¿no? Así es, Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, dice: después vi otra bestia que subía de la tierra, o sea, una tierra desértica, prácticamente de la nada, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero,
pero hablaba como dragón. Y Apocalipsis capítulo 12, hermano Frank, dice lo siguiente, el versículo 6, y la mujer huyó al desierto, o sea, la iglesia, en esta profecía bíblica, porque esto es una profecía, esa mujer representaba a la iglesia, huyó al desierto, o sea, un lugar desértico, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días, que fue el periodo de supremacía papal. Pero algo muy interesante, hermano Fran, porque aquí mismo en el capítulo de 12 de Apocalipsis, el versículo 14 dice lo siguiente, y se le dieron a la mujer, o sea, a la iglesia, las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente, o sea, Satanás, al desierto, a su lugar, donde es sustentada por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, o sea, el periodo de supremacía papal, 3 tiempos y medio, o sea, 1260 años. Pero el versículo 16 dice, pero la tierra, ahí está la tierra gloriosa, ayudó a la mujer, a esa iglesia, como estamos leyendo aquí en este libro, El conflicto de los siglos, pues la tierra abrió su boca y tragó el río símbolo de persecución, que el dragón había echado de su boca. Todo eso tuvo su inicio en 1798, exactamente como dice la historia, no dice, va de acuerdo como dice la profecía, hermano John, de Daniel capítulo 13. Quizá muchos amigos oyentes dicen, ¿cómo así que Estados Unidos está en la Biblia? Bueno, vamos a seguir abundando sobre este asunto, hermano John. Así es. Los métodos que usaría el rey del norte, amigos oyentes, o sea, el papado, al cabo del tiempo, o sea, en el tiempo del fin, como dice Daniel 11:40, para entrar a la tierra gloriosa, serían muy diferentes, oigan bien, a los métodos que usó durante su supremacía papal de la Edad Media. Veamos qué métodos y cómo está obrando el rey del norte, o sea, el papado, en estos últimos días para implementar sus planes y así nuevamente obtener la supremacía mundial a través de un nuevo orden mundial. A través de su poderosa maquinaria de la diplomacia y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, casi todos los países del mundo. Con casi todos los países del mundo, prácticamente. Su principal aliado, los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué tanto interés del rey del norte, o sea, del papado, sobre su destino en los Estados Unidos? Bueno, vamos a leer nuevamente Apocalipsis 13, amigos oyentes, porque esto es una profecía bíblica. Dice Apocalipsis 13:11. Usted hizo una muy buena pregunta, hermano Frank. ¿Por qué tanto el interés del rey del norte sobre el destino de los Estados Unidos? Bien, vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 13, que es una profecía extraordinaria que habla de dos poderes. La bestia que sube del mar con 7 cabezas y 10 cuernos, de acuerdo al versículo 1 del capítulo 13. Vamos a poner esa pregunta un poquito más, un lenguaje más entendible, hermano John, porque quizás muchos amigos oyentes quizás que se confunden un poco. ¿Por qué tanto interés el sistema papado unirse con el sistema protestante, que es Estados Unidos y Roma? Así es. Siga adelante. Bueno, vamos a leer entonces Apocalipsis 13, 11 y 12. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Nosotros ya hemos hablado mucho en programas anteriores acerca de esta segunda bestia, Apocalipsis 13:11. Si usted por primera vez está escuchando estas palabras, amigo oyente, y desea obtener estos temas que hablamos en más detalle acerca de quién representa esta bestia, nos pueden llamar o escribir. Dice el versículo 12 de Apocalipsis 13, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. O sea, hay 2 bestias, una en el versículo 1 y otra en el versículo 11. La primera bestia representa al papado del tiempo del fin. O sea, que Estados Unidos va a ejercer toda la autoridad de la primera bestia, que es el papado, en presencia de ella, y hace que la tierra, o sea, los ciudadanos de este país y sus moradores adoren, oigan bien, a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Hermano Frank, yo sé que muchas personas están escuchando estas palabras, inclusive algunos pastores que tal vez nos escuchan cada semana y están escuchando esto, nunca habían escuchado esto, porque esto no lo enseñan ellos en sus iglesias, porque muchos de ellos no entienden estas profecías bíblicas. Y lo que le acabo de decir, que quizá muchos de ellos no se imaginan que Estados Unidos está en la profecía de Apocalipsis capítulo 13. Así es. Quizás solo aplican a otro asunto por ahí, pero bíblicamente, hermano John. Es correcto. Estados Unidos le va a rendir homenaje
a Roma papal, porque no porque lo decimos nosotros, amigos oyentes, no vayan a pensar que esto nosotros nos lo estamos inventando o que lo leímos tal vez en un libro de historia o en algún libro de ciencia ficción. No, eso lo leemos en Apocalipsis 13, versículos 11 y 12. Lo dice claramente la Biblia. Ustedes podrán decir que nosotros somos mentirosos o que somos fantasiosos o que somos meros alarmistas, pero el tiempo lo va a decir si verdaderamente nosotros estamos diciendo lo que dice la palabra del Señor y estamos enseñando la verdad para este tiempo del fin. ¿Desde cuándo, hermano Frank, hacemos una pregunta, viene Estados Unidos queriendo honrar de alguna manera al rey del norte, o sea, al papado? El que lo perseguía. Así es. Bueno, Bush, en la inauguración de un centro cultural dedicado al Papa Juan Pablo II en Washington, empezó a dar testimonio sobre eso, hermano John. Exactamente, o sea, George W. Bush. Hay una noticia que salió el 23 de marzo de 2001. Dice, ayer se inauguró en Washington el Centro Cultural Juan Pablo II, en cuya ceremonia participó el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush. Imagínense eso. Uh-huh. En el encuentro, que fue inaugurado con una oración recitada por el nuevo arzobispo de la capital, cardenal Teodoro McCarrick, Bush subrayó que este centro cultural pretende presentar la historia y la vida de la iglesia, así como los valores que defiende. Uh-huh. Interesante. O sea, Bush estuvo presente, él fue el que inauguró prácticamente ese centro cultural dedicado a nada menos y nada más que a Juan Pablo II, o sea, el hombre que formó parte de la caída del Rey del Sur cuando se unió con Ronald Reagan. O sea, el comunismo ateo de la Unión Soviética. Algo muy interesante. Es parte ya del cumplimiento de Daniel capítulo 11, versículo 41, que no podemos perder el hilo, hermano John, con los amigos oyentes. Es correcto. Tiene que meterse, el rey del norte tiene que venir aquí. A la tierra gloriosa tiene que entrar. Tal y como dice Daniel 11:41. Hermano Fran, algo muy importante. Usted dijo algo muy importante. Bush subrayó que este centro cultural, o sea, el presidente George W. Bush, pretende presentar la historia y la vida de la iglesia. ¿Cuál iglesia, amigos oyentes? Por supuesto, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Sigue diciendo en la noticia, a los pobres, a los enfermos, a los moribundos, el Papa lanza un mensaje de dignidad, de solidaridad con su sufrimiento. Si bien son olvidados por los hombres, les recuerda que no son olvidados por Dios, explicó el presidente, recordando las palabras del pontífice al visitar el Bronx, el famoso barrio neoyorquino. Añadió, no os abandonéis a la desesperación. Dios cuida de vosotros. Dios camina con vosotros. Sigue diciendo la noticia, a los ricos, recordó Bush, el Papa les dice, la riqueza por sí sola es un bien ilusorio. El inquilino de la Casa Blanca concluyó, damos gracias a Dios, esto es el presidente, que en ese tiempo, por este hombre único, un siervo de Dios, un héroe de la historia. Y noten cómo termina la noticia, amigos oyentes. Dice, en su intervención, el cardenal Adam Joseph Maida, arzobispo de Detroit y director de esta nueva institución, recordó que el nuevo centro, oigan bien, busca promover el dinamismo de la cultura católica en la capital estadounidense a través de un instituto de investigación y un museo. O sea, ¿qué pretende este museo, hermano Frank? Pretende promover ¿qué cosa? La cultura católica, ¿dónde? En la tierra gloriosa, que es los Estados Unidos de Norteamérica. Es el único objetivo del papado, en otras palabras. Poniendo el papado su estandarte aquí. Así es. Y los protestantes, hermano John, calladitos. No, nadie dice nada. El pueblo de Dios callado completamente, oyendo fábulas en sus iglesias cada semana.
Escuchemos otra noticia también más fresca, que es sobre el presidente Barack Obama, donde él afirma que el mundo, esto fue una frase muy conocida por el presidente Barack Obama, dice que el mundo necesita escuchar lo que dice el Papa Francisco, otro presidente de los Estados Unidos, hermano John. Estamos haciéndole énfasis a la pregunta que hicimos. ¿Desde cuándo viene Estados Unidos queriendo honrar de alguna manera al rey del norte o al papado? ¿Por qué? Porque ya decía Apocalipsis 13:12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, o sea, Estados Unidos, Norteamérica, en presencia de ella. Esa primera bestia representa al papado y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Y ahí estamos viendo los primeros pasos, hermano Fran, que este país de Norteamérica, que se jacta de ser un país protestante, le está honrando ya al papado con la inauguración de un centro cultural dedicado al Papa Juan Pablo II. ¿Con qué propósito? Bueno, el mismo presidente Bush dijo que es importante que el Estados Unidos reconozca la vida y la historia de la Iglesia de Roma. Y también el mismo cardenal que estuvo allí, que es el director de este centro cultural, Joseph Maida, dijo que lo que este centro cultural, que dicho sea de paso está en la capital del país, en Washington, D.C., busca promover el dinamismo de la cultura católica en la capital estadounidense. En el 2014, el 27 de marzo, en la Univision.com, nos dice lo siguiente: cómo el presidente de los Estados Unidos, o sea, Barack Obama, le aseguró a un diario italiano que el mundo necesitaba escuchar lo que dice el Papa Francisco. Dice así la noticia: el Papa ha inspirado a la gente de todo el mundo. ¿De cuánto? De todo el mundo. Dice el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Aseguró que el mundo necesita escuchar lo que dice el Papa Francisco. En una entrevista que publica este jueves el diario italiano Corriere della Sera, aunque Obama admitió sin citar argumento, con el Papa no está en acuerdo con todos los temas que él tiene, obviamente. Sí sé que dijo, se quedó convencido de que la suya es una voz que el mundo necesita oír. Hoy en día, hermano John, se está cumpliendo esa palabra. El mundo entero, no simplemente los cristianos, musulmanes, judíos, el mundo entero prácticamente escucha y va a Roma y escucha a este hombre. Así es, el presidente de Estados Unidos sigue diciendo esta noticia, destacó que cuando el Papa habla, sus palabras tienen una fuerza enorme, oigan bien, y recordó que esta es la razón por la que se refirió a él en uno de sus últimos discursos sobre la desigualdad. O sea, hermano Frank, que Estados Unidos le está rindiendo homenaje ya al papado, tal y como lo decía el libro de Apocalipsis capítulo 13, que lo acabamos de leer, y el versículo 12. Nos dice así: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Cuántos? Toda la tierra. O sea, todo el mundo, tal y como lo decía esta noticia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y le adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Bien, hacemos una pregunta. ¿A qué se refería el presidente Obama cuando dijo que debía el mundo escuchar la voz del Papa Francisco? Bueno, vamos a citar otra fuente de noticia, elcaribe.com, 18 de junio del año 2015. Dice: el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se mostró esperanzado de que los líderes mundiales, oigan bien, los líderes mundiales, no cualquier persona, todos los mandatarios del mundo, en otras palabras, consideren el llamado del Papa Francisco para tomar acción inmediata. Oigan, hermano Frank, cuando este hombre habla, todos los mandatarios del mundo obedecen. Dice: acción inmediata para combatir el cambio climático, previo a las pláticas de Naciones Unidas al respecto, de realizarse en diciembre próximo en París. En el documento de enseñanza, el Papa criticó a las legislaturas internacionales por no adoptar políticas efectivas a largo plazo que protejan el ambiente y ayuden a aquellos que sufren las peores consecuencias del calentamiento global. Tenemos la enorme responsabilidad de proteger a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos
del impacto perjudicial del cambio climático. Creo, oigan bien, que Estados Unidos, ¿quién? Estados Unidos, la bestia que sube de la tierra con semejante a un cordero, pero que va a hablar como un dragón. Creo que Estados Unidos debe realizar esos esfuerzos, dijo Obama en un comunicado. Estamos, amigos oyentes, viviendo en el cumplimiento profético de Apocalipsis capítulo 17, versículo 2 y de Daniel capítulo 11 y versículo 41, donde los reyes de la tierra, o sea, los líderes, presidentes, mandatarios, fornicarían o se unirían con el rey del norte, o sea, el papado, para seguir al pie de la letra sus encíclicas y dictados. Veamos qué dijeron otros gobernantes de esta tierra sobre la encíclica Laudato Si. ¿Usted tiene esa información, hermano John? Sí, porque aquí en esta encíclica habla del calentamiento global, hermano Frank. Y todos los líderes... Es el corazón de la encíclica. Exacto, todos los líderes del mundo están unidos con Roma, se están uniendo con Francisco a favor de esta encíclica. Por ejemplo, el secretario general de la ONU dijo que agradeció al Papa Francisco por tomar una posición tan enérgica sobre la necesidad urgente de medidas globales. El Banco Mundial también dijo que los eventos meteorológicos extremos son devastadores e inaceptables porque están trayendo a muchas personas a vivir bajo la pobreza extrema. A Andrew Stier también, que es el presidente del Instituto de Recursos Mundiales, dijo en Washington que espera que la encíclica del Papa Francisco tenga un impacto importante en Estados Unidos. Ahí está Apocalipsis 13:11, donde hay muchos católicos que actualmente no apoyan medidas contra el cambio climático. Y la iglesia anglicana también se mostró a favor de esa encíclica y describió como un documento elocuente. Oigan bien, las iglesias protestantes, que es bueno no solo para la iglesia católica, sino para todos los habitantes del planeta. Y queremos agregar, hermano John, aunque esta administración del presidente Trump no está de acuerdo con el cambio climático y su agenda, no se sorprendan, amigos oyentes, que va a haber cambios, porque en que está dominando el asunto aquí detrás de los telones es Roma. Así es. Vamos a ver cambios más adelante. ¿Qué hay detrás de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco? Bueno, nos dice, vamos a leer primero Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17, porque es el cumplimiento precisamente de esta profecía. Nos dice, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Bien, noten lo que dice parte de esta encíclica, amigos oyentes, porque es muy larga, obviamente, no la vamos a leer completa, pero una de estas partes, de estas porciones, dice el domingo. ¿Qué día, hermano Frank? El domingo. El domingo, la participación en la Eucaristía tiene una importancia especial. Ese día, así como el sábado judío, se ofrece como día de la sanación de las relaciones del ser humano con Dios, consigo mismo, con los demás y con el mundo. El domingo es el día de la resurrección, el primer día de la nueva creación, cuya primicia es la humanidad resucitada del Señor, garantía de la transfiguración final de toda la realidad creada. Además, ese día anuncia el descanso eterno del hombre en Dios. Esto suena muy bonito, hermano John, pero tenemos que saber qué hay detrás de ese asunto. ¿Y qué dice la palabra de Dios en cuanto a eso? Sigue diciendo la encíclica, de este modo la espiritualidad cristiana incorpora el valor del descanso y de la fiesta. Se refiere al domingo, por supuesto. El ser humano tiende a reducir el descanso contemplativo al ámbito de lo que infecundo o innecesario, olvidando que así se quita a la obra que se realiza lo más importante, o sea, su sentido. Estamos llamados a incluir, dice así, esta encíclica en nuestro obrar una dimensión respectiva y gratuita, que es algo diferente de un mero no hacer. Se trata de otra manera de obrar que forma parte de nuestra esencia. De ese modo, la acción humana es preservada no únicamente del activismo vacío, sino también del desenfreno voraz
y de la conciencia aislada que lleva a perseguir solo el beneficio personal. El descanso es una ampliación de la mirada que permite volver a reconocer los derechos de los demás. Así, el día de descanso, cuyo centro es la Eucaristía, derrama su luz y sobre la semana entera y nos motiva a incorporar el cuidado de la naturaleza y de los pobres. Encíclica Laudato Si, número 237, página 178 a la 180. Hermano Frank, ¿qué podemos añadir en cuanto a esta encíclica? Como hemos de esperar, amigos oyentes, el Papa Francisco presenta el domingo como el día de la restauración de las relaciones del hombre con Dios, consigo mismo y con la naturaleza, fortaleciendo la dimensión ecológica del domingo. Lo iguala al sábado hebreo, como la bendición que Dios le dio al verdadero séptimo día podría extenderse a otro día de la semana. Ahora, sea que está cambiando los tiempos y la ley, hermano John. Así es. El Papa, para el Papa, el domingo es el primer día de la nueva creación, dejando de lado el último día de la creación, el verdadero monumento de la creación divina. Así que lo que hace el Papa, amigos oyentes, es similar a lo que hizo Juan Pablo II. Se apropia de conceptos relacionados al sábado y lo aplica ¿a qué? Al domingo, hermano John. Así muy importante, hermano Fran, porque esto es un cumplimiento de lo que dice la profecía de Apocalipsis capítulo 13, versículo 12. Vamos a citar una vez más el libro El conflicto de los siglos, la página 620 y 621. Escuchen lo que dice: la Constitución de los Estados Unidos garantiza la libertad de conciencia. Nada hay más precioso ni de importancia tan fundamental. Pero el Papa Pío IX, en su encíclica del 15 de agosto de 1854, dijo: las doctrinas o extravagancias absurdas y erróneas en favor de la libertad de conciencia son uno de los errores más pestilentes, una de las pestes que más se debe temer en un Estado. El mismo Papa, en su encíclica del 8 de diciembre de 1864, anatematizó a los que sostienen la libertad de conciencia y de cultos, como también a cuantos aseveran que la Iglesia no puede emplear la fuerza. El tono pacífico que Roma emplea en los Estados Unidos, dijo este Papa, no implica un cambio de sentimientos. Es tolerante cuando es impotente. Muy importante, hermano Frank. El obispo John O'Connor dice: la libertad religiosa se soporta tan solo hasta que se pueda practicar lo opuesto sin peligro para el mundo católico. El arzobispo de San Luis dijo un día: las herejías y la incredulidad son crímenes. Y en los países cristianos como Italia y España, por ejemplo, donde todo el pueblo es católico y de donde la religión católica es parte esencial de la ley del país, se la castiga como a los demás crímenes. Todo cardenal o arzobispo y obispo de la Iglesia Católica presta un juramento de obediencia ¿a quién? Al Papa, en el cual se encuentran las siguientes palabras: me opondré a los herejes, cismáticos y rebeldes contra nuestro Señor, el Papa, y sus sucesores, y los perseguiré con todo mi poder, según el conflicto de los siglos, páginas 620 y 621. O sea, los métodos que usaría el rey del norte, hermano Frank, o sea, el papado, en el tiempo del fin, para derribar ese segundo muro de separación y entrar a la tierra gloriosa, que es el único objetivo que Roma tiene, tumbar la constitución de este país y derribar esa pared de separación de iglesia y Estado, es la unión de todas las iglesias y de todas las religiones del mundo, que eso ya lo estamos viendo en este tiempo del fin. Un encabezado de noticias recientemente decía: el Papa Francisco dijo, la desunión entre católicos y evangélicos es obra del diablo. Estos son algunos de los métodos que está usando el rey del norte, amigos oyentes, para atraer a todas las iglesias bajo las alas del ecumenismo y la unión ilícita no aprobada por la palabra de Dios. En el verso 40 de Daniel capítulo 11, como hemos leído, nos habla de la contienda entre el rey del norte y el rey del sur. Es decir, entre el papado y el ateísmo de la Unión Soviética. El verso 41 nos habla de la imposición de la ley dominical en Estados Unidos, usando métodos como el calentamiento global de la tierra, un tema que hoy en día, hermano, está ya, hermano John,
en las noticias. Está en la palestra prácticamente de la política mundial. El rey del norte entra a la tierra gloriosa estableciendo el imperio del nuevo orden mundial, iniciando así la imposición de la ley dominical en Norteamérica para beneficio y mejor gobierno de la sociedad. Muchos caerán, dice Daniel 11:41. Es decir, mucha gente aceptará la imposición de la ley dominical, unos por la convicción de que es algo bueno para el país y para el medio ambiente, como la encíclica de Laudato Si. Todos los gobernantes están, hermano Frank, alabando esa encíclica. Y también otros por no enfrentarse a la persecución que conllevará el negarse a obedecer las leyes del coloso del norte. Los que acepten la ley dominical por convicción serán sellados en la frente con la marca de la bestia. Los que acepten la imposición de la ley dominical por temor a oponerse a la ley del país serán sellados en la mano derecha, tal y como lo dice Apocalipsis 13, versículo 16. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Apocalipsis 13, versículo 16. Hacemos una pregunta para ir terminando, hermano Fran. ¿Quiénes son los que, conociendo la verdad, que nos están escuchando en el día de hoy, aceptarán la ley dominical a fin de no tener problemas con la ley del país? Usted tenía una cita en el conflicto de los siglos para ir terminando en la página 666. Tremenda página. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos. ¿Cuántos, hermano Frank? Muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Ojalá que las personas que nos están escuchando no se encuentren entre ese grupo. Ojalá que los verdaderos atalayas que dicen ser el pueblo de Dios en este tiempo del fin, que dicen ser miembros de la iglesia verdadera que nos están escuchando en estos momentos, se levanten y levanten el estandarte del mensaje de los tres ángeles. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo prácticamente, hermano Frank, ante nuestros ojos la aurora del nuevo establecimiento del nuevo orden mundial en esta tierra, y ya el rey del norte está pisando prácticamente esa tierra gloriosa, tal y como lo dice Daniel 11:41. Vamos a seguir abundando más en cuanto a este mensaje en nuestro próximo programa, así que usted no se lo puede perder. Hacemos un llamado, hermano Frank. Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 20 nos dice el Señor Jesús: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si desea escribirnos, el Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333, la ciudad se llama Riverview, Florida, 33569. Si prefiere llamarnos, ¿a qué números? 484-6418. 410-2745, ambos con el código de área 813. Si desea entrar a nuestra página de internet, hágalo, www.elfuerteclamor.org. Amigos oyentes, nos resta decirles gracias por su atención, que el Señor los bendiga, y si Dios nos da la vida, nos veremos en nuestra próxima intervención.